Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Constitucional, nuestro primer programa del año de 2022, un programa que no solo es el primero, sino que además viene con muchas novedades. Esta semana fue muy intensa, se eligió finalmente a la nueva mesa directiva. Vamos a conversar sobre todos los detalles, lo que viene y más, como siempre, junto a Pamela Figueroa, académica de la USACH, coordinadora también del Observatorio Nueva Constitución. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, muy buenos días, Bárbara, muy buenos días también a Sebastián y bueno, le aprovecho de desearles también a todos los que nos escuchan que sea un muy buen año 2022. Feliz año también, Pamela. Feliz año también para Sebastián Soto, que nos acompaña, profesor de Derecho de la Universidad Católica. Sebastián, ¿cómo está? Muy bien, feliz año también para ti, Bárbara, Pamela. Un gusto estar de nuevo aquí y empezar este año conversando de estos temas. Le mandamos nuestros cariños también a Patricio Zapata, que nuevamente no nos va a poder acompañar, pero vuelve la próxima semana, si bien entiendo. Qué semana más intensa, qué manera de dormir poco. Hemos estado todos mirando lo que ocurre, qué les pareció como un primer balance de lo que fue la jornada maratónica del martes, en que hasta las 4 de la mañana realizaron 8 votaciones y no lograron ponerse de acuerdo. Pamela. Bueno, era un poco previsible que la jornada fuera larga, porque a pesar de que las semanas anteriores ya se habían como empezado a plantear algunas ideas de duplas de nombres que podrían presidir, estar en la vicepresidencia, en la vicepresidencia adjunta, la alta fragmentación que tiene la Convención Constitucional hacía prever que con un sistema de elección, como es la llamada votación papal, las posibilidades de que hubiese un acuerdo rápido eran bastante bajas, ¿no es cierto? Eh, y bueno, obviamente superó todas las posibilidades de análisis, fue mucho más largo porque también creo que algunas estrategias erradas, como candidaturas que se cayeron o candidaturas que tensionaron mucho la búsqueda de acuerdos, finalmente no logran esos acuerdos, hizo que la forma y los tiempos de poder llegar a una solución fueran bastante complejos. Y eso creo que también es importante irlo como analizando en profundidad, a lo mejor después de esta como análisis más general, hagamos un análisis en profundidad porque creo que a la mayoría de las personas que no siguen con tanto detalle el proceso, les cuesta entender por qué es tan largo llegar a una decisión. Lo bueno es que ya hay una mesa, es una mesa bien característica porque tanto la presidenta como el vicepresidente son candidaturas independientes que vienen de movimientos sociales, la presidenta de Independientes No Neutrales, el vicepresidente electo. Las candidaturas de los partidos políticos no llegaron a puerto, creo que eso también es interesante observarlo. Se construyó una mayoría desde los independientes y ciertos grupos de izquierda, que es distinto a cómo habíamos venido observando que se había estado dando la discusión al interior de la Convención Constitucional. Ya se establecieron 5 de las vicepresidencias adjuntas y también tenemos la tarea pendiente de los convencionales de la derecha que no se han logrado poner de acuerdo en sus patrocinios. Y también del grupo más de izquierda que levantó la candidatura del convencional Chinga a la vicepresidencia. Entonces todavía hay cosas pendientes, lo que muestra que este segundo tiempo es muy relevante y yo creo que por eso la disputa por la mesa fue lo acalorada que fue y lo extensa que fue. Sebastián, era previsible porque sabíamos desde hace mucho tiempo que tenían que hacer esta votación. Quizá algunos esperaban que las conversaciones hubieran sido previamente para que no ocurriera lo que finalmente pasó. Sí, yo la verdad es que miré todo lo que ocurrió con sorpresa y me deja una cierta preocupación, porque si miramos todo el proceso, siempre se ha dicho que nuestro proceso tiene ya tres dificultades que lo hacen particularmente único en el mundo. En primer lugar, un plazo de 12 meses, en segundo lugar, un quórum de 2/3 y en tercer lugar, una demanda de legitimación muy exigente. A través de la participación, a través de la transparencia, a través de la política, en fin. Pues bien, hoy día le agregamos a eso, después de 6 meses de trabajo de la convención, no hay que olvidarlo, una convención fragmentada,
que se mostró con total claridad durante esta semana y, a mi juicio, sin liderazgos políticos lo suficientemente fuerte como para llevar adelante un proceso algo menos dramático que el que vimos. Yo no digo que tenga que haber una votación, todos llegan y se ponen de acuerdo en un café, en un almuerzo, en una cena, no sé dónde. No, yo lo único que digo es que lo que se vio es una escasa capacidad estratégica de los distintos sectores políticos, principalmente en la izquierda, que es aquellos que tienen la mayoría. Y eso a mí me deja muy preocupado porque, como se ha dicho ya tantas veces hasta hoy, si es que no se logra con facilidad un quórum para elegir a un líder, o en este caso a la presidenta de la convención, rápidamente, bueno, ¿qué va a ocurrir cuando tengamos que discutir temas mucho más complejos como es redactar disposiciones constitucionales donde cada palabra, cada coma tiene incidencia? Entonces a mí me deja muy preocupado porque pienso que lo que ha ocurrido viene a agregar un desafío adicional que no está necesariamente en otros procesos, que es la fragmentación y una cierta incapacidad después de 6 meses, porque no digo el primer día, después de 6 meses de identificar líderes políticos que sean capaces de negociar y conversar. Pareciera que aquí la negociación es un pecado, es decir, una mala palabra. No se puede hacer algo antes, no se puede, o si se hace, y esto puede ser más dramático aún, es ineficaz. Y eso a mí me deja con un sabor bastante amargo respecto a lo que puede ser escribir ahora la nueva constitución. Hubo dos visiones bien relevantes respecto a lo que fue esa maratónica jornada. Por un lado, tenemos al convencional, la cuestión es que él decía y lamentaba en realidad fuertemente que estaban dando un espectáculo, que esto era realmente nocivo para la convención, que iba a generar todos estos impactos negativos en la gente y en la forma en cómo ve la convención. Y por el otro lado, el ex vicepresidente Jaime Baza afirmaba que esto era un ejemplo de democracia sólida y moderna, una forma de democracia real que el Chile del siglo XX no conoce. En el fondo vamos a aprender de democracia con este proceso. ¿Cuál le parece más acertado? Sí, bueno, todos escuchamos esa diferencia de opinión con respecto a lo que había sido el proceso. Me parece que acá hay muchas cosas novedosas, como decía Sebastián, ¿no es cierto? La composición de la convención, yo creo que también esa alta exigencia que se autoimponen los propios convencionales de buscar fórmulas de resolver conflictos que sean lo más distinta a lo que es la política, a lo que se conoce como política más tradicional y regular, pero yo creo que también hay que rescatar lo que es la política en sí misma. Yo creo que la política es diálogo, la política es llegar a acuerdos, y no necesariamente que el proceso sea extenso, que sea engorroso, significa que es más democrático, ¿ya? Yo creo que la democracia se basa en algunos principios básicos, que exista pluralismo de visiones, y en la convención eso está garantizado, o sea, el mecanismo de elección de la convención definió ese pluralismo, que sea transparente, creo que hay muchos mecanismos de transparencia, pero también es muy importante cómo se van construyendo las mayorías. O sea, la democracia se tiene que basar en esa construcción de mayoría. Y lo que vimos en la elección de esta mesa es que eso no solamente está determinado en este caso por el tipo de sistema de cómo se elige, que es la votación papal, que es lenta, porque como todas las personas que pudieron seguir la noticia lo vieron, cada uno de los convencionales escribe su voto, lo deposita personalmente y luego se leen esos votos, ¿ya? Esos votos además tampoco son secretos porque se sabe qué convencional votó por qué candidato, pero como no hay candidaturas preinscritas, cada convencional podría ir votando por distintos convencionales cada vez. Entonces eso lo hace lento, pero no es que exista un mecanismo que sea más o menos democrático. O sea, yo creo que si existe un sistema electoral que es transparente y que permite ir construyendo mayoría, entonces no me parece, o sea, me parece una falsa disputa eso de que esto sea más democrático que lo otro, ¿ya? Yo creo que a veces se hace una demasiada alta exigencia de lo que es la transparencia en la democracia,
pero también la democracia requiere, ¿no es cierto?, que exista diálogo entre los distintos sectores, porque esa es la manera de ir construyendo las mayorías, y yo creo que no es, nosotros tenemos que valorizar la política, nosotros no tenemos que criticar toda forma de acción política, porque como sociedad necesitamos que existan organizaciones políticas que nos permitan tomar decisiones que sean sólidas hacia el futuro, ¿ya? Entonces me parece que no necesariamente un tipo de sistema que, como es el que vimos este día, tenga más credenciales democráticas que otro tipo de elecciones, y me parece que también para la ciudadanía a veces es muy complejo entender por qué demora tanto tomar una decisión. Y yo creo que eso la Convención Constitucional, dentro de sus desafíos, que lo hemos dicho muchas veces, tiene que comunicarlo con mayor certeza, explicar por qué esa es la fórmula, porque yo creo que igual hay negociaciones, o sea, uno ve cuando se empiezan a plantear ciertos nombres, cuando se repiten, ¿no es cierto?, los nombres por los cuales van votando un grupo u otro grupo, es que han existido esas conversaciones, y esas conversaciones, esas negociaciones hay que valorizarlas, porque lo que buscan es construir las mayorías para representar a grupos importantes de la ciudadanía en ciertas direcciones, en ciertas temáticas, y en las próximas semanas en las normas constitucionales. Sebastián, entre estas dos visiones, ¿cuál le parece más acertada? ¿La de Esquella, el espectáculo, o ahora venimos a conocer la verdadera democracia o la democracia real del siglo XX? No, yo no me pierdo ni un minuto en suscribir la tesis de convencional Esquella. Yo no veo, a diferencia de lo que plantea Jaime Baza, ninguna virtud en lo que ocurrió. Un espectáculo confuso, un espectáculo que nos lleva a, creo, los peores momentos de esa vieja política que parece que queremos desterrar, es decir, discusiones, horas y horas sin tomar una decisión, horas y horas sin capacidad de ponerse de acuerdo. Si lo que muestran todas las encuestas que uno puede ver es que la ciudadanía lo que quiere es que los políticos tengan capacidad de ponerse de acuerdo en busca del bien común. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió hace un par de días? Bueno, precisamente lo contrario. Es decir, hasta, qué sé yo, 3 o 4 de la mañana, intentando ponerse de acuerdo sin capacidad de hacerlo. A mí me parece que si esa es la nueva política, que si esa es la nueva democracia, yo quedo más asustado todavía. Es decir, ¿qué gobernabilidad nos ofrece una fórmula como esa? ¿Qué espacio nos ofrece para una política, una capacidad de tomar acuerdos con cierta eficacia, con cierta rapidez, para dialogar y ponerse de acuerdo? A mí me parece que la fórmula que ocurrió está demasiado atada a las lógicas asambleístas, típicamente universitarias, donde cada cual se queda sentado en su espacio y no se mueve de ahí, en su facción, en su tribu. Y eso a mí me genera mucha preocupación. Por eso yo estoy con el convencional Esquella. Puede tener que ver algo con eso, porque finalmente el Frente Amplio tenía una alternativa, ellos tenían un cálculo que les falló y que finalmente intentaron hasta muchas negociaciones, algunos dirán lo tenían o querían atarlo de alguna manera a la vicepresidencia, o sea lo que sea, falló y que no quisieron dar su brazo a torcer, a diferencia de lo que había hecho, por ejemplo, el Partido Comunista en un inicio, que bajaron a su candidata de inmediato, Bárbara Sepúlveda, y bueno, y terminaron pactando por separado, nuevamente a Prodignidad. Sí, yo creo que ahí hubo estrategias que fueron más exitosas que otras, claramente, ¿no es cierto? O sea, porque había una propuesta inicial, ¿no es cierto? Una candidata del colectivo socialista que incluso fue la que al inicio tenía mayores adhesiones, pero, y yo creo que ahí hay otro punto que también hay que analizar, como no solamente en el tema constitucional, sino en la política actual, que es la influencia de redes sociales, porque hubo mucha, ¿no es cierto?, presión por redes sociales, algo que tampoco me parece que aporte a la democracia. O sea, los que toman decisiones tienen que tomar decisiones pensando más en el largo plazo, no solo en la coyuntura, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si los estándares de probidad y transparencia tienen que ser altos, yo creo que Chile en eso ha avanzado mucho, así que obviamente si eso generaba
alguna incomodidad o algún cuestionamiento, es válido que se plantee al interior de los convencionales, pero desde ese momento en adelante, ¿no es cierto?, fue muy difícil seguir como con esa idea inicial que había de cuáles iban a ser las duplas. Pero también fue sucediendo que, ahí coincidió con lo que plantea Sebastián, que todos los colectivos se empezaron a cerrar en sus posiciones y eso hace muy difícil en una política fragmentada llegar a un acuerdo. Pero perdón, Y Pamela, eso se fue repitiendo. perdón, ¿qué tanto puede ser así? Porque si uno mira el colectivo, de hecho, desde el Frente Amplio fueron muy, pero muy críticos con el Partido Socialista, los acusaron de pactar con la derecha, de ser egoístas, intransigentes, pero el colectivo socialista cambió su candidato varias veces. Sí. Fue la candidata de Obrador la que insistió y su grupo con ella 8 veces. En el otro Sí. lado partieron con uno que era Ramona Reyes, Patricio Fernández, pues Benito Baranda, o sea, ellos fueron flexibles y trataron de buscar un nombre de consenso. En el otro lado se quedaron cerrados con una y no dieron ni milímetro a torcer, o sea, de espacio No, para buscar ese eso consenso. es cierto. Lo que pasa es que, claro, las candidaturas que se cayeron inicialmente obviamente hicieron que esos colectivos se abrieran, ¿no es cierto?, a buscar alternativas. Eso también, este mecanismo que es la votación papal, es flexible en ese sentido. Y por otro lado, ¿no es cierto?, los movimientos sociales insistieron con la candidatura de la convencional Cristina Dorador, que en algún minuto, o sea, que ella fue creciendo, si uno mira, empezó con 22 votos, llegó a un punto bien importante con casi 72 votos, pero ese ya fue su techo y probablemente en ese punto, cuando uno ve que ya no logra ampliar y las conversaciones yo creo que en ese minuto ya mostraban que no iba a haber un resultado positivo en esa Y en las candidatura. posteriores bajaba cada vez más Claro, su... ahí yo creo, claro, después fue bajando, entonces creo que ahí es cuando uno dice, bueno, ese es el momento en que hay que valorizar la política, hay que sentarse a conversar, a decir, bueno, cuáles son las fórmulas que podemos lograr para tener una mesa que sea lo más consensuada posible, con mayoría, porque al final se elige con mayoría. Pero creo que ahí también, eh, creo que faltó tener una conversación mucho más profunda de para qué se quería esta nueva mesa, cuáles eran los objetivos de la nueva mesa en un segundo tiempo, donde a diferencia de lo que fue el primer periodo, que fue instalación, que fue mucho más de las identidades de los colectivos, yo creo que este segundo tiempo sí requería tener una amplia conversación para ver cómo se van a ir aprobando las normas por 2/3. Es muy distinto la votación para elegir una mesa que para votar por las normas, pero de todas maneras este era un momento importante para construir esa confianza entre los distintos colectivos que permitiera una conversación más directa con respecto a las normas, porque el límite de tiempo para el debate de las normas es muy exigente. Es bueno tener límite de tiempo. A mí me parece que es un incentivo importante para lograr acuerdos, porque si tú no tienes límite de tiempo, podríamos tener, ¿no es cierto?, esta indecisión eternamente. Pero me parece que la elección de la mesa, aunque es distinta a la votación de las normas, es importante para la construcción de las confianzas de los colectivos en mira de las normas. Y yo creo que cómo se definió la mesa, que todavía tenemos vicepresidencias que definir, creo que también le va a dar una relevancia al trabajo de las comisiones. Yo creo que los coordinadores de comisión ahora van a tener una tarea bien importante porque van a tener que construir muchos acuerdos a nivel de las comisiones para evitar, ¿no es cierto?, que se extiendan mucho los debates en los plenarios. Sebastián, le fallaron los cálculos al Frente Amplio, que finalmente después de estas 8 votaciones fallidas no terminó ni con presidencia ni con vicepresidencia. Después, contra todo pronóstico, quizá terminamos con un vicepresidente de independientes no neutrales. Sí, 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 definitivamente. A mí me parece que vale la pena hacer un análisis de cada uno, al menos de algunos de los grupos que están presentes en la convención. En primer lugar, me gustaría partir por la centro derecha. Y a mí me da la impresión de que se ha estudiado poco un cambio respecto a su primera votación de presidente, que es que apoyó en algunas de las votaciones a personas de izquierda, es decir, que cruzó la línea.
que se había criticado muchas veces que no lo hacía, y en fin, ahora cruzó la línea y lo hizo, primero ciertamente apoyando a una convencional de Bópoli, Bárbara Rebolledo, ¿cierto? Sí, Bárbara Rebolledo, se me confunde como... también Bueno, como una por... convencional votó por Bárbara Sepúlveda Por- queriendo Así, votar por Bárbara Rebolledo. Así que así esto es. pasa en todas partes. Así es. Bueno, pero luego votaron por Patricia Politzer y también por Patricio Fernández, ¿ah? Y eso a mí me parece que es una noticia que hay que ponderar. Patricia Politzer fue vetada por los sectores de izquierda y no obtuvo entonces la votación necesaria. Algo similar le ocurrió a Patricio Fernández. Luego el segundo grupo que hay que mirar con especial atención es el Partido Comunista. Yo creo que es el gran articulador de la izquierda, tal vez también de la izquierda más extrema en la convención y también de los grupos indigenistas. Es un partido tremendamente pragmático que abandona a su candidata muy rápidamente y empieza a articular y hacer política y tener poder. Acumula un poder, es un grupo pequeño pero influyente por su intensidad, por su preferencia y por su capacidad de aglutinar y administrar un poder que no tenía, pero que ha demostrado tener. Luego, el Partido Socialista y el Frente Amplio, que son todos, suponíamos, las bisagras de la convención. Y en esto yo me tomo lo que dice Pamela, la necesidad de construir confianzas en estas alianzas. Y a mí me da la impresión de que, bueno, estos 6 meses era precisamente para eso, para construir esas confianzas, y nos damos cuenta que pareciera que no ocurrió tanto así, ¿no? Es decir, que no hay tantas confianzas como nosotros suponíamos había en los grupos bisagra, el Partido Socialista, el Frente Amplio. ¿Qué faltó? Faltó expertise, faltó unidad, hubo conflictos internos, hubo tal vez soberbia, falta de capacidad estratégica, en fin, capaz que haya habido algo de todo eso, pero sin duda yo creo que si queremos que esta convención llegue y genere una buena o una nueva constitución razonable, me parece que el rol de esos partidos que son bisagra es muy importante y ellos deben analizar lo que ocurrió. Y finalmente, Al, un segundo, independientes no neutrales, que es un grupo también muy especial, porque uno suponía que era un grupo más bien de centro, pero que ha tendido regularmente a votar con la izquierda, por puro pragmatismo, es decir, el precio fue la vicepresidencia. Esa es una forma de entender cómo se hace política en la historia de la humanidad. Independientes no neutrales, así parece haberlo entendido muy rápidamente. A cambio de una vicepresidencia, de la vicepresidencia obtiene sin duda un espacio y una alianza con la izquierda. Eh, Al Interesante. igual que en la primera votación, que en la primera mesa, se generaron roces dentro de Prueba de Dignidad y ahora vamos a ver que tienen un presidente electo, cómo eso se puede reflejar también dentro de la convención y fuera, dentro del gobierno. Es una noticia en desarrollo que ya se escapa un poco de nuestro programa. Vámonos a los elegidos, ¿qué les parecen los perfiles? Se había insistido mucho, comentábamos con Cristina Dorador, finalmente terminan imponiéndose María Elisa Quinteros, que pertenece al mismo grupo, odontóloga, con una carrera en salud. ¿Qué le parece su perfil? Es más o menos lo que tenían en mente que se necesita para esta segunda etapa y sus primeras declaraciones también. Sí, yo creo que María Elisa Quintero, una convencional como de bajo perfil, ¿ya? Creo que era probablemente no de las convencionales más conocidas, eh, y así la ha descrito también distintos medios de comunicación que han entrevistado a convencionales constituyentes, pero que había cumplido un cierto rol en la Comisión de Ética, que yo creo que en esta coyuntura, ¿no es cierto?, en que se tiene que descartar la candidatura priorizada, que era de la doctora Cristina Dorador, ella aparece como una alternativa que a todos les dio garantía de confianza, por lo menos a ¿Qué los tenía colectivos ella que que tuvieron no que tenía apoyarla. Dorador o qué tenía Dorador que hacía que en la gente definitivamente no generó el consenso? Porque la gente que uno miraba las redes sociales decía, pero ¿cómo? Mujer, Sí, joven, de regiones, científica. sí, no, Cristina Dorador además tiene un currículum muy reconocido, yo creo que una científica muy, muy reconocida, pero tuvo un techo, o sea, le faltaron muy pocos votos, probablemente vamos a conocer en más detalle hacia adelante cuáles pudieron ser
las razones, o tal vez también el momento, porque yo creo que todo se entrampó ese primer día y a lo mejor ya en un segundo día con un perfil bastante similar, porque si uno mira a la nueva presidenta, María Elisa Quintero, también es una mujer de región, científica, de movimiento social, feminista, de izquierda, o sea, si uno hiciera como la lista de atributos son muy similares. Tal vez la diferencia es que Cristina Dorador era más conocida públicamente y María Elisa Quintero era de menor perfil, pero sí, por lo que relatan varios convencionales, cumplió un rol importante en la Comisión de Ética que le dio garantía incluso al convencional de derecha que votó por ella, que es bien interesante porque es el que le da el triunfo, ¿ya? El convencional Silva, en un acto de mucha transparencia, porque él dice, la conozco, la conocí en la Comisión de Ética, me parece que es una persona que da garantías para poder ser presidenta. Y eso hace un poco desorienta a la estrategia que había ocupado el Frente Amplio y el colectivo socialista, que pensaban para poder seguir negociando la vicepresidencia, no votar en esa vuelta por Quintero y hacerlo en la vuelta siguiente. Y eso generó mucha tensión, ¿no es cierto?, también con el Partido Comunista. Entonces, creo que ahí pasan esas cosas inesperadas de una construcción de confianza, porque probablemente Quintero sí había tenido un diálogo con Silva en el contexto de esa comisión. Entonces creo que ella ha dado, bueno, primeras declaraciones que representan mucho el cómo ella se elige, creo que es movimientos sociales que son bastante independientes y críticos de la política más regular, ¿ya? Y por otro lado, dime, ¿me querías No, preguntar? que quería preguntar a Sebastián, porque además ella en sus primeras declaraciones, claro, mostró este tono inconciliador, pero después en algún momento cuando le preguntaron por una posible visita al presidente Piñera, ella señaló que eso podría ser muy complejo por las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en este gobierno, y eso prendió algunas señales de alerta en decir, bueno, ¿va a ser un perfil muy distinto de la presidenta anterior o va a ser tan conciliadora? Desde el gobierno, por supuesto, le respondieron también que eso lo juzgan los tribunales, no los convencionales, Sebastián. No, definitivamente la convención, en un gran número de convencionales de izquierda, cada vez que se habla del 18 de octubre, de la violencia que ahí hubo, la razonabilidad se reduce. A mi pregunta es si es que nuestra nueva presidenta María Elisa Quinteros es octubrista o es noviembrista. Eh, yo creo que todavía no sabemos y lo tenemos que observar. El Centro de Estudios Públicos hizo un análisis de las votaciones de todos los convencionales en los primeros meses. Es muy interesante ese análisis y luego ubica a cada uno de los convencionales de izquierda a derecha. Bueno, María Elisa Quinteros es del tercio más de izquierda, está más a la izquierda que Cristina Dorador en este grupo. Pero pareciera que lo que primó ahí no es tanto esa posición que ella tiene, sino que su perfil aparentemente más amigable, una cierta calidez, una cierta empatía, que es la que la llevó a ese liderazgo. A mí, de todos modos, bueno, hay que darle el beneficio de que está iniciándose. Creo que algunas de sus primeras declaraciones son positivas. Por ejemplo, el tema de los 2/3, el tema del plazo, es decir, aparenta ella estar asumiendo la carga que significa el cargo, y llamando a escribir la nueva constitución y asumir ese liderazgo. La pregunta es si va a poder hacerlo con todas las dificultades que vienen por delante, pero sin lugar a dudas tiene un gran desafío. Y el Déjame decir una cosa vicepresidente, más, Bárbara, déjame decir una cosa más que es importante. Pero hay un antecedente, que es que ella, como bien decía Pamela, estuvo en la Comisión de Ética y ocupó un cargo directivo en la Comisión de Ética. Y la Comisión de Ética es la que nos ofreció el reglamento más impresentable de los que tenemos hoy día en vigencia, es decir, el negacionismo, las noticias falsas, todo eso a limitación a la libertad de expresión que ya hemos discutido tantas veces en este programa y mucho más salió de una comisión donde ella tuvo una posición. Y eso a mí me genera alguna preocupación. bueno, de hecho, en el reglamento que viene aplaudido por todos, dicen, pese a algunas locuras que pasaron, ya, esa está en la Comisión de Ética, justamente son esas. El vicepresidente, ¿qué le parece? De un perfil también es médico, es muy joven, tiene 33 años,
Parece que le tienen mucho cariño al ver cómo se refieren todos a él. Podría generar él esos puentes, esas buenas relaciones, más allá de los conocimientos técnicos, ¿no? Que tienen bastantes otros convencionales para hacerlo. Gaspar Sí, Domínguez. sí, yo creo que Gaspar Domínguez representa bastante bien a lo que es independientes no neutrales. Ya, o sea, creo que ellos eligieron una carta que fuera como alguien con una preparación importante, o sea, tiene también un currículum profesional muy similar al de Quintero, ambos son del área de la salud pública. También Gaspar Domínguez ha hecho una opción por estar en una región extrema, trabajando en temas de salud pública, es bien conciliador también dentro de su grupo, representa a las minorías sexuales, que yo creo que también es un tema importante que se relevó bastante en este segundo tiempo, que no estuvo presente en la primera mesa y es un tema que pareciera ser que en la Convención Constitucional está ganando un espacio. Me parece que él tiene una muy buena disposición al diálogo, es bien transparente en todas las declaraciones que él ha dado. Yo creo que lo que busca es mostrar que van a hacer como su mejor esfuerzo por que haya un diálogo transparente, abierto, pero sin duda creo que es una dupla distinta a la dupla del primer tiempo, ¿ya? Y ellos han resaltado mucho en dupla porque rápidamente han aparecido conjuntamente dando declaraciones. Es mostrar como el valor de los independientes, de la gente de regiones, de cuáles son las temáticas que ellos representarían. Pero bueno, también en el análisis que estábamos haciendo recién de cómo los grupos, ¿no es cierto?, los conglomerados, las coaliciones al interior de la convención van tomando posición, independientes no neutrales hizo una opción bien clara en esta elección de la mesa, ¿no es cierto? Ellos optaron por apoyar directamente a los movimientos sociales, apoyar la candidatura de Quintero, y ahí sí claramente hubo una conversación y un diálogo para el apoyo en la vicepresidencia para Gaspar Domínguez. Entonces, como independientes no neutrales, estuvo muy ordenados como grupo en la votación de la presidencia, eso se reflejó rápidamente en la votación de las vicepresidencias. Entonces creo que también ahí viene ahora una tarea de cómo independientes no neutrales vuelve a tener conversaciones con los sectores más de centro-izquierda, ¿ya? Con el colectivo socialista, con el Frente Amplio, con el colectivo del Apruebo, porque ahora la construcción de normas, las conversaciones van a mostrar las cercanías también más programáticas, ideológicas. Acá el pragmatismo me parece que va a tener un rol menos importante, o sea, el pragmatismo que uno ve para la elección, una disputa de poder finalmente, que es la elección de una mesa, ¿no es cierto? En la conversación de las normas constitucionales va a tener que ser más programática y ahí hay mucho registro de cuáles son las posiciones de los convencionales constituyentes, entonces la coherencia que tengan en los debates que vienen, me parece que va a ser bien relevante. Entonces creo que el desafío ahora tiene que ver también con eso. Sebastián, ¿qué te parece el perfil del vicepresidente y el hecho de que todavía hayan dos vicepresidencias sin ocupar? Recordemos que se elegían con este método la presidenta, en este caso el vicepresidente, y los otros 7 con patrocinios. Eso quiere decir que no hay votaciones, sino que tienen que llegar todos a acuerdos y en el fondo entregar cada convencional su voto para así juntar los patrocinios para formar las otras 7. Se designaron 5, entre ellas Bárbara Sepúlveda, del Partido Comunista, Maya Alves, de Revolución Democrática, Tomás Laive, creo que me faltan 2. ¿Qué pasa con los 2 que faltan? Sí, bueno, también está Lidia González y Natividad Yanquileo, ¿cierto? Déjame partir con la primera parte de la pregunta. Yo creo que Gaspar Domínguez es un convencional definitivamente más hacia el centro, con un liderazgo distinto. Y yo destaco una cuestión que dijo Pamela, que este liderazgo de esta mesa pareciera ser distinto al anterior. Elisa Loncón tenía claramente una razón por la cual estar ahí, que era, digámoslo, un liderazgo identitario que buscaba dar fuerza a un relato escondido durante mucho tiempo. Este liderazgo, lo que hablamos el viernes pasado, busca otra cosa completamente distinta, o debe buscar otra cosa completamente distinta, que es escribir la nueva Constitución. Y yo creo que
bueno, ahí está su desafío y serán juzgados por ello. Elisa Loncón y Jaime Baza creo que van a ser juzgados por haber levantado la convención y haberla puesto en marcha. Y ahora entonces toca el camino de dos nuevos conductores que tienen que llevar a este buque, que no es liviano, hacia puerto, ¿verdad? Y veremos si es que lo logran, ¿no? Y respecto a las vicepresidencias, bueno, están operando claramente las distintas facciones, hay solo dos de ellas que no han todavía alcanzado sus acuerdos internos y yo creo que es cuestión de tiempo de que sepamos quiénes van a ser los dos nuevos nombres, porque creo que no es razonable restarse de un espacio en donde pueda haber alguna influencia, sea para coordinarse con la mesa o sea para plantear una posición. Y en ese sentido, entonces, las dos facciones que faltan, que si no me equivoco es, bueno, la centroderecha y también Pueblo Constituyente, me imagino tendrán que encontrar la fórmula de alcanzar esos espacios. Otro tema que mencionó o le preguntaron a la nueva presidenta es qué pasa con los plazos y ella, de hecho, dijo yo no descartaría que eventualmente quisiéramos pedir o tuviéramos que evaluar ampliar los plazos. Hoy hay una carta del Mercurio del economista Sebastián Edwards donde él dice, a ver, hizo un cálculo. Si empezáramos y dividiéramos todos los artículos por el tiempo que tienen, podrían discutir uno al día, trabajando viernes, sábado, domingo, y terminarían así un poco después del plazo que ya está establecido. Quizá será un buen momento para tomar esa discusión y decir, bueno, no pasa nada si la alargamos 6 meses, pero que se haga el trabajo bien y que tengan tiempo suficiente para poder discutir todas las normas. ¿Le parece que es un buen momento para discutir eso? Quizá esperar hasta un poco más después. La gente estaría frustrada si es que se habla de postergarla o ampliar el plazo. ¿Cómo ven esa discusión? Que viene de todas maneras. Pamela. Sí, yo creo que no es el momento todavía de ampliar los plazos. No sé, no leí la carta del Mercurio, pero no sé si ese es el cálculo que hay que sacar. O sea, uno no calcula de que van a ir discutiendo un artículo. No es así, porque el texto constitucional se está discutiendo en 7 comisiones y en esas comisiones se tienen que establecer articulados que son integrados, ¿ya? No necesariamente tú vas haciendo esa diferenciación. Hay además convencionales constituyentes que están haciendo la labor de conectar, de conversar las distintas comisiones y creo que hay otro punto que no hemos entrado todavía, que es la comisión de armonización, que es tan relevante, ¿no es cierto?, como la mesa que se eligió ahora. Pues hemos puesto mucho foco en la elección de la mesa por lo característico que fue la elección, pero también hay esos otros factores que hay que considerar. Lo primero es que el plazo inicial es 9 meses. Cuando se cumplan esos 9 meses, ya es conocido que la Convención Constitucional está disponible para llegar a los 12 meses, pero tienen que hacer ese acto formal, ¿no es cierto?, de ampliar el plazo. Mira, pero también el calendario lo hicieron pensando los 12. Sí, pero también se ha establecido, también hay que considerar que cuando se cumplan esos 9 meses, se tendría que ratificar la mesa que se eligió ahora o no ratificarla, ¿ya? O sea, hay hitos todavía. Yo no doy las cosas por hechas porque creo que todo se va cumpliendo a su tiempo. Entonces, a mí me parece que es bueno que se entienda que el plazo es hasta 12 meses para que los convencionales comiencen a trabajar ya en discutir las normas constitucionales, ¿ya? Porque tampoco me queda tan claro que si tú amplías, ¿ya?, eso va a profundizar más, ¿no es cierto?, las distintas posiciones, porque las posiciones se han ido explicitando en muchas materias. Recordemos que en varias comisiones iniciaron con que cada convencional planteara su punto de vista, los convencionales presentaron programas ya en distintas materias, ha habido procesos de participación, ha habido audiencias públicas. Entonces me parece que ahí ya llegó el momento de decir, bueno, con los tiempos que tenemos, veamos cuál es el texto, cuál podría ser el texto, cuáles podrían ser las normas e identifiquemos ya si es que hay algunas materias donde hay mucha dificultad para ponerse de acuerdo, porque yo creo que hay suficiente capacidad para redactar los textos constitucionales, pero luego viene el proceso político de acordar que esos debieran ser los textos. Entonces, me parece que no es el momento ahora de pensar en ampliar ese plazo, sino que una vez que ya exista esa normativa inicial, esas propuestas de normativa, y ahí vamos a poder realmente ver cuáles son las posibilidades de llegar a puerto en el tiempo establecido o no.
Sebastián. Mira, a mí este tema me parece tremendamente entretenido. En primer lugar, yo creo que si nosotros le damos a la convención 10 años, se va a tomar 10 años para discutir la nueva constitución y siempre va a llegar los últimos días a definir las normas más importantes, porque una constitución no la puede discutir toda la vida, si uno la está discutiendo toda la vida. Entonces los 12 meses o los 9 meses, yo estoy de acuerdo con Pamela, los 9 meses más 3, es un plazo que está desde el inicio. Y a mí no me parece ni hoy día, ni ayer, ni mañana sensato volver a discutirlo. ¿Y por qué? Porque ese es el plazo. Ese es el plazo y aquello que no se alcanza a discutir o no se llega a acuerdo es muy fácil. Eso queda para ser discutido luego por los congresos siguientes, porque no es que la constitución se apruebe un, dos, tres momiaes y luego no se modifique más, sino que va a estar permanentemente en modificación. Entonces, la convención siempre va a querer más plazo y yo creo que nosotros siempre debemos negárselo porque ellos tienen un plazo muy preciso respecto al cual deben entregar un texto, con acuerdos o guardando silencio en otras materias. Fíjate una cosa, en un tema, Bárbara, que a mí me parece importante, yo veo con creciente preocupación que en los temas indígenas, en los escaños reservados, lo que han hecho es simplemente dificultar la posibilidad de avanzar. Para no ser tan radical y duro, lo que ha pasado es que no han podido avanzar. Y entonces yo veo con alguna plausibilidad de que la convención no defina esos temas. Y esos temas entonces se inicien su discusión en la convención y luego se mantengan en la política regular. Y yo no veo en eso ningún problema. Ahora, una pregunta final, que ya no es tanto desde la perspectiva técnica, sino que política. Y la pregunta es, ¿le conviene al gobierno de Gabriel Boric alejar de su luna de miel el plebiscito de salida? Es decir, alejarlo y llevarlo a los años, a los meses posteriores, donde siempre los gobiernos empiezan a reducir en su popularidad. ¿Le conviene al gobierno de Gabriel Boric, que probablemente sea un gobierno del apruebo o del plebiscito de salida, arriesgarse a eso? Yo creo que definitivamente no. ¿Le conviene a la convención, al gobierno y a la política llevar este tema y trabarlo en el Congreso, una lucha entre oposición y oficialismo por nuevos plazos? A mí me parece que por supuesto que no. Y creo que lo que debe hacer la convención, sobre todo en la comisión de armonización, como bien dijo Pamela, es escribir luego todo lo que pueda. Bueno, y distinto sería tener esta conversación cuando ya han votado, aprobado, discutido parte importante de los artículos, quizá uno puede ver ese trabajo plausible, a diferencia del que tenemos ahora, que ellos dicen han sido temas comunicacionales o no, hemos visto muchas audiencias, están trabajando, pero al no concretarse eso en texto, artículos, normas, claro, se genera una sensación en la gente de decir, bueno, ¿están avanzando o no realmente? Quizá esta conversación deberíamos tenerla cuando ya hayamos visto que tengan mucho trabajo avanzado y les falta un poquito o no, o bueno, o quizás nunca, como dice Sebastián. Siempre uno va a dejar todo el trabajo para el plazo final, sea cuando sea. Otra cosa importante que nos queda poco tiempo, otra cosa importante que pasó esta semana es que ya más iniciativas llegaron a las 15.000 firmas, estoy hablando de las iniciativas populares. Incluso llama la atención que algunas de ellas se contraponen. Tenemos por un lado el derecho al aborto libre, y por el otro el derecho a la vida. ¿Cómo ven ustedes que va a ir encaminándose esta discusión? ¿Qué tanto se van a considerar estas iniciativas cuando se van a discutir seriamente? ¿Se puede generar frustración de la gente después de haber hecho el trabajo, llegar a las 15.000 firmas o quizá más, y que después simplemente se haga un check por cumplir y ni siquiera se discuta con profundidad? ¿Cómo lo ven? O sea, a mí me parece fantástico que se vayan cumpliendo, ¿no es cierto?, esta iniciativa y que tengan las adhesiones que requieren, porque eso es lo que hace que las comisiones las tengan que incorporar en su debate. O sea, creo que en eso no pueden eludirlo los convencionales, ¿ya? Ese es un compromiso, es el mecanismo que se estableció. Entonces lo que va a suceder es que esas iniciativas van a tener que entrar al debate. Me parece muy interesante también que existan posiciones distintas, porque los convencionales van a tener que tener esa consideración a la vista, es decir, con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, o con respecto a las distintas visiones del derecho a la vida, ¿cómo vamos a incorporar estas materias en el texto constitucional? Porque no, o sea, no podemos obviar que hay diferencias, siempre esos son temas muy complejos, eso y probablemente otros que van a surgir. Entonces,
esa es una forma ya de poder incorporar la participación ciudadana en esta alta exigencia de legitimidad que tiene la Convención Constitucional. Entonces me parece que mientras más temas, ¿no es cierto?, que tienen diferencias se aborden en el seno de la Convención Constitucional, me parece que es algo positivo. También creo que hay que ir observando que hay normas por iniciativa popular, pero también por iniciativa constitucional, que son bien similares, ¿ya? Si uno mira, por ejemplo, el artículo 1, o los primeros artículos de la Constitución, que ya casi todos los colectivos han presentado y uno puede ir viéndolo y quienes los patrocinaron, hay muchos que son muy similares. Entonces también uno puede decir, a favor de estos límites de tiempo, es, oye, hay muchas materias donde sí hay acuerdos bastante transversales y uno podría decir, esas son materias ya que se van a ir resolviendo. También sabemos que hay muchas cuestiones constitucionales que se van a recoger de la historia constitucional chilena, de las constituciones anteriores. Entonces, me parece que todo este avance de iniciativa popular de normas y en normas presentadas por los colectivos de la Convención Constitucional muestran que sí estamos en posición de poder terminar el proceso en los plazos que están establecidos. Uno ve cuando uno ha seguido los procesos legislativos, con Sebastián nos ha tocado trabajar de distintas perspectivas académicas, desde el gobierno, siguiendo procesos legislativos, uno ve que si hay voluntad, se puede lograr, ¿no es cierto?, en tiempo acotado, legislar y en este caso redactar un texto constitucional. Entonces, a mí me parece que todos esos fenómenos que están sucediendo ahora, lo que me dan es tranquilidad y como confianza en que se va a poder avanzar y que yo creo que lo hemos conversado otras veces, lo que debiera la convención ir haciendo es, en aquellas materias donde ya hay acuerdos transversales, ir votando esas normas inicialmente. Entonces ya vamos a poder ver como un puzzle, ¿no es cierto?, donde tú dices, ya, por lo menos estas materias ya están cubiertas, vamos a poder ver probablemente en algún minuto un índice de cómo podría ser la nueva constitución y decir, ok, estas materias ya están más o menos cubiertas, resueltas, y habrán otras materias que serán más difíciles, que probablemente son las que habrá que conversar hacia el final, y así esta comisión de armonización que va a ser muy relevante, y yo creo que uno de los como focos que debemos observar en las próximas semanas, esa comisión de armonización ya pudiera ir haciendo el trabajo de poder complementar una constitución que sea coherente en sí misma y creo que también lo que decía Sebastián me parece relevante que todos tengamos claro que después viene un proceso también de política regular, legislativo, las constituciones tienen que ser estables para el largo plazo, pero eso no significa que sea de una rigidez máxima, ¿ya? Entonces creo que este acuerdo inicial es importante para el nuevo ciclo, pero también vamos a tener una democracia que nos va a permitir complementar, actualizar las materias que no se incorporen con tanto detalle en el texto constitucional. ¿Cómo lo ve Sebastián, estas iniciativas populares que ya tenemos varias que han logrado el umbral y que, como decíamos, incluso se pueden contraponer? Sí, sí, déjame tocar, Bárbara, un segundito lo que decía Pamela, que me parece tremendamente importante, y es el rol de la Comisión de Armonización. Quienes nos siguen habitualmente saben que nosotros hemos hablado tantas veces de eso, Pamela, el mismo Pato, y le atribuimos una importancia muy alta a esa comisión. A mí lo que me preocupa es que esa comisión solo entra a jugar al final. Y así como la convención supo modificar su reglamento para eliminar o reducir semanas territoriales, yo sugeriría que hagan luego algo parecido con la Comisión de Armonización. Es decir, que no entre en los últimos 15 minutos del partido, sino que ojalá antes a jugar en paralelo con aquello que ya se está discutiendo en la sala. Creo que eso ayudaría mucho a la cuestión de ir cerrando textos. Ahora, en el tema de las iniciativas populares, a mí me causa mucha satisfacción el que haya tanta movilización. Es movilización por redes sociales, pero yo creo que es bueno que la ciudadanía perciba que la nueva política, la política de esta época, es una política de movilización. Ya no quizá antiguamente esa movilización masiva en las calles, sino que también movilización en las redes sociales a través de la participación. Yo no tengo redes sociales, solo tengo WhatsApp, que la verdad tampoco miro mucho, pero me suelen llegar una cantidad
de este tipo de iniciativas, de amigos, de grupos en los que soy parte, que antes no ocurría. Y entonces creo que en eso la convención ha tocado una cuerda que el futuro parlamento y la política futura va a tener que tomar, en el sentido de una cierta camino institucional para este tipo de actuaciones, de movilización, de influencia. Y entonces están aquellos que creen en el aborto libre y están aquellos como yo que creemos en el derecho a la vida, y están aquellos que creen en los fondos de pensiones, en fin, y así siempre son las sociedades plurales. Y yo creo que esa movilización es virtuosa, no solo para el proceso, sino que también para nuestro involucramiento en la política, nuestra forma de entender la manera en que debemos participar en la cosa pública. Muchísimas gracias nuevamente, Pamela, Sebastián, por haber conversado con nosotros. Tuvimos una semana muy, muy intensa, pero las que vienen se vienen también intensas y muy entretenidas. Vamos a ver cómo empiezan a avanzar y a concretar todas estas cosas que hemos estado conversando. Muchas gracias, porque tengan un muy buen fin de semana los dos. Igualmente, un gusto, que estén muy bien. Así Muchas es. gracias y por supuesto que tengan un muy feliz año. Nos encontraremos después con Patricio también desde la próxima semana, pero muchas gracias a todos quienes nos acompañaron también. Vamos a seguir, por supuesto, abordando estos temas en los próximos programas aquí en Agenda Constitucional en emol.com.